Un viejo compró a dos mujeres hermosas para darles la libertad, pero terminó casándose con ellas. Antes de comenzar con esta historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Había construcciones y un abrevadero en medio de la calle, pero el lugar seguía oliendo a caballo mezcal y hombres que llevaban demasiado tiempo sin trabajo. El polvo barría el suelo cuando Elías Boone bajó lentamente de su carreta. Su pierna derecha, rígida por una vieja herida de caballería, le hacía cada paso un esfuerzo. El poste donde amarró a sus animales se tambaleó, pero el nudo aguantó. No parecía alguien con ganas de conversar. El abrigo gastado hasta los puños, el ala del sombrero cubriéndole unos ojos que ya habían visto guerra, enfermedad y una tumba con dos nombres. Venía por harina, sal y quizá café si le alcanzaba. El invierno se acercaba y un hombre solo necesita llenar la despensa. Empujó la puerta del comercio y las bisagras protestaron como si no quisieran moverse. El calor de la estufa de barril le golpeó la cara, cargado con el olor a humo frío y sudor. Una docena de hombres formaban un semicírculo suelto cerca de la pared. Nadie hablaba fuerte, pero el aire estaba tenso. Y entonces vio por qué. Dos mujeres estaban encadenadas contra los tablones, esposadas a una cadena fijada a la altura de los hombros. Los eslabones caían bajos, marcando la piel ya irritada. Sus vestidos estaban desgarrados y sucios, más trapos que ropa. Una de ellas era alta, alrededor de los 30, con los hombros marcados. Tenía la barbilla firme, como quien aún pelearía si tuviera fuerzas. Su cabello rojizo colgaba enredado, y sus ojos verdes lo miraban fijo sin parpadear. La otra era más pequeña, con la cabeza gacha y el cabello oscuro ocultando su rostro. Su cuerpo temblaba cada tanto, como si el miedo siguiera en sus huesos aunque su mente estuviera exhausta. Elías sintió un movimiento en el pecho. Se dijo que no se detuviera, que no se metiera en problemas que cuestan más que dinero. Pero no apartó la vista. El dependiente sonrió cuando Elías se acercó. «Llegas tarde, Boone. Ya casi terminan con esto». Elías miró a las mujeres y luego de nuevo al hombre. Tensó la mandíbula. «¿Cuánto cuesta el hierro?» El otro soltó una carcajada. «La cadena no se vende sola. Te llevas lo que está colgado de ella. Pagas por ambas». Algunos se rieron. Uno escupió en una lata, el sonido resonó en la sala. Elías no se unió. Permaneció inmóvil hasta que el silencio regresó. Entonces metió la mano al abrigo. Sus dedos rozaron la cicatriz en las costillas, otro recuerdo de la guerra, y sacó un fajo de billetes. Los contó despacio y los dejó sobre el mostrador. Suficiente para callar cualquier opinión. «Anótalo», dijo, limpio. El dependiente dejó de sonreír. La pluma rasgó el papel. Elías tomó el recibo, lo dobló y guardó. No miró a los hombres que aún lo observaban. Se fijó en la cadena, se acercó y encontró la llave colgada en un clavo junto a la estufa. La giró y abrió las esposas con cuidado para no lastimarlas más. Las muñecas tenían marcas rojas. De cerca la alta tenía un corte en el labio inferior medio curado y suciedad pegada en la clavícula donde la ropa estaba rota. Olía a polvo del camino y sudor rancio, como cualquiera que ha sido empujado demasiado. La otra no tendría más de 29. Al levantar la vista, mostró unos ojos grandes y castaños llenos de humedad, aunque sin lágrimas. Sujetaba la falda rota contra sus piernas, como si la decencia fuera lo último que le quedaba. Elías carraspeó. «Hay una carreta afuera con mantas, pan y agua». La alta lo estudió como si evaluara cada palabra. «Nombre: Elías Boone». Ella asintió una vez. «Clara». Su voz era ruda pero firme. La otra habló apenas un susurro. «Lía».
Él asintió lentamente y señaló la puerta. Nadie habló mientras salían, aunque Elías sintió las miradas clavadas en la espalda hasta la luz del día. Tomó la cadena de la pared, la enrolló para que no se arrastrara, y la dejó en la carreta antes de ayudarlas. Clara subió sola con la barbilla en alto. Lía dudó mirando hacia atrás como si algo pudiera atacarla al volverse. Cuando los caballos avanzaron, Elías miró al camino. Sus manos firmes en las riendas, pero su mente era un torbellino. Se dijo que había comprado un problema, que debió dejar que otro jugara al héroe, pero sabía la verdad. Aquella mirada que le lanzaron al entrar, mezcla de miedo y valentía, lo habría perseguido si se iba sin hacer nada. El viento cambió trayendo olor a pasto seco y escarcha. El pueblo quedó atrás y las ruedas dejaron huellas profundas en el camino hacia un rancho solitario que no escuchaba una voz femenina desde hacía 8 años. Elías miró al horizonte preguntándose si acababa de cambiarlo todo sin proponérselo. El camino que salía de Copperbend se extendía gris y desolado bajo el sol de la mañana. Huella sobre huella de carretas que habían cargado historias mejor no contadas. Elías Boone mantenía firme a los animales, las riendas seguras, aunque su pierna ardiera con cada bache. El viento cruzaba las llanuras, con filo levantando la solapa de su abrigo y cortándole el rostro. No le molestaba. Lo que le calaba bajo la piel no era el viento, era el peso de lo que llevaban en la parte trasera de la carreta. Ninguna mujer dijo palabra durante la primera milla. Se oía el resuello de su aliento entre el crujido de las maderas. Sus miradas se clavaban en su espalda, llenas de preguntas que ni sabían cómo formular. La más alta, Clara, iba tiesa con las manos aferradas al banco, como si prefiriera saltar antes que confiar de más. La otra, Lía, se encogía bajo una manta que él había sacado del cajón. La sujetaba como si con eso pudiera mantenerse entera. Quiso decir algo, aflojar la tensión entre ellos. Pero a Elías ya no se le daban las palabras. Desde la guerra, desde que la fiebre se llevó a su esposa y al hijo, que nunca tuvo nombre, aprendió que el silencio era más seguro que las promesas que uno no puede cumplir. Así que dejó que hablaran las riendas, diciéndose que esto no era más que un viaje hacia comida y techo. Pero en el fondo sabía otra cosa. Había soltado dinero para poner fin a algo feo. Y eso ya era su carga. Atrás Clara fue la primera en hablar. ¿Y ahora qué? Su voz era baja, firme, pero con filo de hierro. ¿Nos vas a retener o a botar cuando se te pase lo generoso? Elías no volteó. Siguió con la vista fija en el camino entre los pastos pálidos. No soy de esos, dijo. Dejo claro que tengo un rancho con trabajo, y ustedes necesitan techo, eso es todo. Clara soltó una risa seca amarga. Los hombres siempre dicen eso, cuando quieren algo luego. Elías respiró hondo, la mandíbula dura. Quiso decirle que había enterrado todo deseo junto a su mujer 8 años atrás, pero ese tipo de charla no se da entre extraños. Así que respondió: pueden irse en primavera si eso quieren. No las detendré. Lía habló entonces con una voz casi invisible. La primavera está lejos. Elías llevó los caballos alrededor de un bache. Tiempo suficiente para arreglar lo roto, para que entren en calor otra vez. Sintieron el silencio de Lía denso, incierto, pero no dijo más. La tierra se abría en praderas pálidas, salpicadas de cedros bajos. Un halcón planeaba en el cielo lento. Tras otra milla, la silueta del rancho apareció en el horizonte. Una casa baja, un granero inclinado, cercas plateadas por el viento. No era gran cosa, pero le había dado abrigo en más inviernos de los que podía contar. Se preguntaba si ellas lo verían como refugio o como otra cárcel. Al llegar al patio, la yegua alazana relinchó desde el corral
y Elías sintió un leve alivio. El hogar siempre tiene ese efecto incluso en soledad. Bajó primero la pierna rígida al pisar tierra. Ellas no se movieron mirando todo como si buscaran rutas de escape. No es lujoso, dijo atando las riendas. Pero es seco y la estufa calienta bien. Extendió la mano a Clara. Ella la miró luego a él y bajó sola. Sus botas golpearon fuerte como con rebeldía. Lía bajó despacio con la manta bien ceñida. Dentro el aire olía a humo de leña y jabón viejo. El suelo mostraba desgaste, pero estaba limpio. Elías abrió una puerta al final del pasillo, revelando una habitación pequeña, con cama angosta y colchas bien dobladas. «Puedes tomar esta», dijo señalando a Clara. «Las otras están enfrente». Se volvió hacia Lea. «Hay agua limpia en el lavamanos y ropa en el estante». Ellas no respondieron al instante, solo se quedaron quietas como animales marcados por demasiadas jaulas. Elías sintió un nudo en el pecho. Nunca fue bueno con las palabras dulces, pero sabía reconocer el miedo cuando se adueña de un lugar. Habló claro. «Aquí están a salvo. Nadie las tocará sin su permiso. Nunca». Los ojos de Clara se quedaron fijos en él, filosos como vidrio buscando mentiras. Los de Lía subieron del suelo a su cara rápido con duda. Luego Clara asintió apenas, como si hubiera tomado una decisión. No era confianza, pero era un comienzo. Las dejó, fue a la cocina y puso café a hervir, aunque las manos le temblaban más de lo que aceptaba. Afuera el viento sacudía las contraventanas. Dentro, por primera vez en años, la casa contenía algo más que su respiración. Lo sentía en las paredes, en los tablones bajo sus botas. Aún no sabía si era alivio o peligro, pero era real y estaba presente. La mañana amaneció gris con escarcha, plateando la bomba de agua y los postes de la cerca. La casa guardaba silencio salvo por el crujir de la madera y el tic del reloj viejo. Elías ya estaba despierto antes del amanecer, como siempre. Se calzó las botas viejas, se puso el abrigo largo que olía a caballo y humo. Caminó en silencio por la cocina, aunque el piso chasqueaba bajo su peso. Puso el café al fuego. El aroma llenó el lugar lento, firme, como queriendo calentar lo que el frío no podía. Se preguntó si ellas habrían huido durante la noche. No habría sido difícil. Dos mujeres deslizándose en la oscuridad, siguiendo los surcos de la carreta, de regreso al pueblo o a cualquier sitio que no fuera este. La idea le apretó el pecho más de lo que habría pensado. Se acercó al pasillo atento. Una puerta estaba cerrada, la otra apenas entreabierta, dejando ver un trozo de colcha. Aún seguían dentro. Soltó un suspiro. No había notado que lo retenía y regresó a avivar el fuego. Cuando salieron, no lo hicieron juntas. Lía fue la primera. La manta ceñida a los hombros, como armadura a los pies descalzos, deslizándose en silencio sobre la madera. El cabello suelto ahora, ondas negras enredadas pero limpias. Vio que el lavamanos en su cuarto había sido usado. El agua turbia y fría. Se mantuvo cerca de la estufa sin mirarlo a los ojos. Las manos firmes contra la manta, como si necesitara ese peso. «Hay pan», dijo Elías señalando el bollo que había cortado, y una olla de frijoles calentándose a fuego lento. Su voz salió más baja de lo que quería. Ella asintió una vez. Tomó un pedazo de pan, como si pudiera desaparecer si no se apuraba. Comió de pie mordidas pequeñas, la vista en el suelo. Clara apareció después, el cabello bien peinado, con uno de los vestidos sencillos del baúl del cuarto libre. Le quedaba flojo de los hombros, pero mejor que los harapos de ayer. Caminaba con la misma firmeza de siempre, pero sus ojos recorrían la cocina como si memorizara salidas. «¿Aquí hay reglas?», preguntó. Su tono no era suave, pero tampoco cortante. Elías dejó la taza.
solo una. Aquí haces lo que decidas, nadie te obliga a nada. Ella lo miró largo rato como buscando fisuras en sus palabras. Luego se sentó, partió el pan por la mitad y comió despacio. Cuando terminaron, Elías carraspeó. Hay que alimentar a los animales. Revisar cercas. La pila de leña está baja. Dudó un instante y añadió. No tienen que ayudar. Pero si quieren mantener las manos ocupadas, hay en qué. Clara se levantó primero. Muéstrame la leña. Los ojos de Lía fueron a la puerta, luego al fuego. No habló, pero él vio el leve movimiento de cabeza. Afuera el viento cortaba como cuchilla. El granero, aunque inclinado, seguía en pie, y más allá, el corral se extendía a los postes grises y rajados por los años. Pasaron junto al bebedero. Las botas raspaban la tierra congelada. Clara caminaba a la par sin miedo, solo atenta. Lía venía atrás, apretando la manta, temblando, cuando el aire helado le daba en los tobillos. Necesitarán botas, dijo Elías, mirando hacia atrás, y abrigos. Pensó en el baúl del altillo donde estaban las cosas de su esposa guardadas en papel. El pensamiento le golpeó el pecho, pero no lo mostró. Al llegar, le dio a Clara un hacha de mango corto. Ella la tomó como si fuera conocida. El primer golpe fue seco, partiendo el tronco con un crujido limpio. Apiló los pedazos sin decir nada. Lía se agachó cerca recogiendo astillas para encender el fuego. El cabello se le alborotaba en las mejillas por el viento. ¿Has hecho esto antes?, preguntó Elías, más por oír una voz que por la respuesta. Desde que alcancé un hacha, dijo Clara. El sudor le brillaba en la nuca, y por un segundo, la tensión en su mandíbula aflojó como si el ritmo del trabajo soltara algo dentro de ella. Lía no respondió, solo seguía formando montoncitos de astillas. Los dedos le temblaban por el frío. Elías se quitó el abrigo y se lo puso sobre los hombros sin pedir permiso. Ella se congeló, la mirada subió rápida y él dijo, «Quédatelo hasta que entres en calor». Ella abrió la boca como para decir algo, pero la cerró. Asintió. Al mediodía, el patio olía a leña cortada y sudor de caballo. Los brazos de Clara brillaban donde se había subido las mangas, y el color en su rostro hacía que pareciera menos vacía y más viva. Elías sintió algo moverse en el silencio compartido. No era desconfianza, ni confianza tampoco, pero un espacio donde podía crecer. Cuando terminaron de apilar la leña, regresaron a la casa. Dentro el calor les envolvió la piel y el olor a frijoles llenó el ambiente. Elías observó cómo Lía colgaba su abrigo con cuidado, alisando el cuello como si fuera prestado. Clara se sacudió el aserrín de la falda, se enderezó y lo miró sin esa dureza de antes. Elías sabía que las preguntas no habían terminado. Ellas querían saber por qué pagó por ellas, qué esperaba cuando llegaran las noches largas y la nieve profunda. Aún no tenía una respuesta completa, pero al sentarse a la mesa y oír sus pasos cruzando la casa reales, firmes, rompiendo el silencio de años, sintió algo nuevo. La sensación de que tal vez esta casa podía tener algo más que fantasmas. El cielo se había vuelto color plomo cuando llegó el problema, las nubes bajas sobre las llanuras, un viento cortante que prometía nieve antes del anochecer. Elías estaba en el corral arreglando una cerca. Estaba reparando una cerca cuando escuchó el sonido, 2 caballos subiendo con fuerza por el sendero del sur. Las herraduras sobre el suelo helado resonaban lejos. Se enderezó despacio, la cojera tironeando su pierna derecha mientras salía de detrás del poste. Clara estaba junto a la bomba acarreando agua, con las mangas remangadas, el cabello recogido y el rostro encendido por el trabajo. Lía, cerca del granero, doblaba una tira de trapo para encender fuego. Ambas se quedaron inmóviles al oírlo,
como criaturas que reconocen el paso de un depredador. Elías no tuvo que preguntar, ellas también lo habían notado. Los jinetes aparecieron al instante galopando a paso enjabonado. Dos hombres con ese porte flojo de quienes mezclan el mezcal con la ausencia de ley. Elías conocía el tipo. Alguna vez también llevó ese gesto tras la guerra, antes de descubrir que la soledad pesaba menos que lo que prometía la botella. El de adelante, hombros anchos, una cicatriz bajándole por el ojo, sujetaba las riendas, como si no fuera lo único que pensaba agarrar. «Buen día, viejo», gritó al desmontar. Las botas golpearon el suelo con un ruido húmedo. El otro más joven se quedó atrás, pero sonreía con ese tipo de sonrisa que retuerce el estómago. Elías mantuvo la voz neutra. No esperaba visitas. «No lo llames visita», respondió el primero sacudiendo el polvo del abrigo. «Llámalo negocio. Escuchamos que sacaste algo del pueblo que no te pertenecía». Detrás de él, Clara se tensó. Lía se arrimó más a la pared del granero, la manta cayendo de sus hombros. Elías no volteó, no les dio el gusto de verlo comprobar dónde estaban ellas. «Pagué por lo que tomé», dijo. «Tengo los papeles en el abrigo». El hombre dio un paso frunciendo los ojos. «Los papeles no cambian lo que se debe». «¿A quién se lo debo?», preguntó Elías, aunque ya sabía la respuesta. «A tipos que nunca quisieron a esas mujeres para trabajar solo para lo que no se escribe en ningún contrato». El joven escupió al suelo mirando a Clara. «Bonita para leñar. Lástima malgastarla en quehaceres». Clara apretó la mandíbula pero no se movió. Lía sí. Sus dedos se aferraban al marco de la puerta como si la sostuviera. Elías sintió el calor subirle por el cuello, pero su voz se mantuvo firme. «Ya hablaron. Ahora giren sus caballos y síganle». El de la cicatriz soltó una risa baja. «¿Crees que cabalgamos hasta aquí solo para charlar? Estás solo en este lugar, sin ley por leguas. Dos mujeres bajo tu techo. La gente empieza a hablar. Que hablen hasta que se les caigan los dientes», respondió Elías. «No cambiará lo que pase si se atreven a cruzar esa puerta». Su mano seguía suelta al costado, pero cada músculo bajo el abrigo estaba tenso. No fue por el rifle junto al corral. No hacía falta. Tipos como esos saben cuándo la línea está demasiado honda para cruzarse sin sangrar. Nadie se movió durante un largo segundo. El viento arrastraba el olor a caballo sudor y hierro frío del freno. Entonces habló Clara, su voz afilada como cuchilla. «Deben estar muy necesitados de compañía si cabalgan tan lejos por dos mujeres que no los quieren». El joven parpadeó como si le hubieran abofeteado. El otro sonrió lento pero sin rastro de humor. «Cuidado, linda», dijo. «Ese tono no gana amigos». «No necesito amigos», replicó Clara. «Tengo a un hombre que compró el papel correcto». Elías lo vio entonces, el fuego en su pecho. Ella no quería ser rescatada. Solo necesitaba a alguien que se quedara firme junto a ella el tiempo suficiente para que sus palabras valieran. Le dio eso. Dio un paso al frente, su sombra extendiéndose larga sobre el barro. La oyeron, dijo con voz baja y firme. «Monten». El de la cicatriz lo midió con la mirada, luego escupió fuerte. «Esto no termina aquí», murmuró haciendo una señal al joven. Se subieron a sus caballos, giraron y se alejaron por donde vinieron. El polvo flotaba en el aire mucho después de que desaparecieran. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, Elías se volteó. Clara permanecía erguida como poste enterrado, hombros rectos, mentón alzado, pero sus manos temblaban en la bomba de agua. Lía seguía contra la pared, ojos abiertos húmedos. Elías cruzó el patio despacio, deteniéndose cerca. «Van a hablar», dijo Clara finalmente, la voz apretada. «Que hablen», dijo Elías. «No es su techo, no es su decisión». Miró a Lía, luego a Clara. «Aquí están seguras».
Mientras yo respire eso, no cambia. Clara lo escudriñó buscando fisuras en su rostro. Lo que encontró debió bastarle, porque asintió leve y soltó la manivela. Lía se movió entonces solo un paso, y en ese gesto, Elías vio que el miedo cedía. Apenas un poco, pero suficiente para entender que esa pelea no era solo contra dos jinetes. Era por demostrar que ese lugar podía sostenerlas. Dentro la estufa brillaba con una cama de brasas. Elías sirvió café con manos que ya no temblaban. Observaba a las mujeres moverse por su casa como sombras que poco a poco se volvían reales. No lo dijo en voz alta, pero los pensamientos pesaban dentro de él firmes y claros. Esos hombres volverían, u otros parecidos, lo que significaba que ese silencio no era un final. Era el principio de algo que le costaría más que dinero, y aunque no quisiera admitirlo, sabía que pagaría ese precio. La noche cayó temprano. El cielo se cerró en un gris plano antes de que la última luz desapareciera tras la sierra. Una nevada ligera, suave como ceniza, cayó por un momento, y luego cesó, dejando el aire tan afilado que dolía respirar. Elías metió los caballos, cerró las puertas del establo contra el viento y regresó despacio a la casa. Las botas crujían sobre la escarcha endurecida. La pierna le dolía intensamente por el trabajo del día y el enfrentamiento en el patio, pero mantuvo el paso firme. No quería que ellas vieran debilidad, no después de lo que había pasado. Al entrar las lámparas, ya estaban encendidas. Las sombras se alargaban sobre las paredes y el aroma de frijoles hirviendo llenaba la habitación. Clara estaba en la mesa, mangas remangadas, la trenza sobre un hombro. Parecía tranquila, pero su mandíbula marcaba la dureza de quien lleva todo el día luchando por dentro. Lía estaba junto a la estufa, los pies bajo una manta, el cabello suelto, cayendo sobre el rostro, mientras cosía un vestido viejo. Le temblaban las manos de vez en cuando, pero la aguja seguía su camino lenta y precisa. Elías cerró la puerta, colgó el abrigo en el gancho. El calor le golpeó la cara, y con él llegó el cansancio que había estado reprimiendo desde que aparecieron los hombres. Esperaba problemas, si no hoy pronto. Copperbend no era el tipo de pueblo que se quedaba callado, y menos si había chismes que contar. Se preguntó si ya habría corrido la voz, si vendrían más, y qué haría cuando eso pasara. Dejó el sombrero, respiró hondo. «¿Todo bien? Mientras no estuve», preguntó con tono sereno como siempre. Clara alzó la mirada. «Nada». Solo silencio, dijo, y tras dudar añadió. «¿Crees que volverán?» «Quizá», respondió Elías. «Quizá no ellos, pero alguien más». Los rumores corren rápido cuando los hombres creen que les quitaron algo. Los ojos de Lía se alzaron oscuros y grandes. Y si pasa él, la miró con firmeza. Lo mismo que hoy. Vienen, se van. No les pondrán un dedo encima. Eso pareció calmarla por el momento, pero el silencio que siguió estaba cargado de preguntas que ninguno quería soltar. Preguntas sobre cuánto duraría este arreglo, cuál sería el costo y qué estaría dispuesto cada uno a dar si las cosas se torcían. Elías fue a la estufa, levantó la tapa y removió el contenido. «Los frijoles están casi listos», dijo. «No queda mucha carne, pero iré por provisiones antes de la próxima nevada». Clara frunció el ceño. «Volverás al pueblo solo. Y después de hoy, ¿crees que es buena idea?» «Iré armado», respondió Elías. «No será la primera vez que tengo que cuidarme la espalda». Ella lo observó unos segundos como si midiera hasta dónde llegaba esa confianza tranquila. Luego se levantó y sacó 3 tazones del estante. «¿Peleaste en una guerra?», preguntó sin mirarlo. Elías dudó un instante, luego asintió. «Caballería de la Unión. Virginia, Tennessee y luego Texas cuando todo se cayó a pedazos. Perdí casi todo antes de volver».
Sirvió los frijoles en un tazón y se lo pasó. Pensé que aquí podría enterrarme donde nadie preguntara qué me costó. Clara dejó el tazón en la mesa, sus ojos cruzaron fugazmente con los suyos antes de bajar. Funcionó. Casi sonrió pero sin alegría. Algunos días. Lía habló entonces suave pero clara. ¿Y tu esposa? Llevas la marca del anillo. El pecho de Elías se encogió. Las palabras se le clavaron como astilla. Dejó la cuchara, respiró hondo. Murieron. La fiebre se llevó al bebé también. No contó lo demás. Las noches con una pistola en el regazo y una botella en la mano, esperando que la voluntad desapareciera. Eso no les correspondía cargarlo. La sala quedó en silencio. Solo se oía el leve crujido de la estufa y el silbido del viento en el techo. Entonces, Clara dijo con suavidad, por primera vez: «Lo siento». Elías asintió una sola vez. «Tú no los pusiste en la tierra». Comieron en casi completo silencio después, pero no era el mismo silencio de antes. Algo había cambiado. Una parte de verdad había quedado expuesta. Un pedazo de terreno donde la confianza podría echar raíz si lo permitían. Clara lo miró una vez desde el otro lado de la mesa, sin dureza, solo firme. Lía le dio una pequeña sonrisa al levantar su tazón vacío, como un agradecimiento sin palabras. Más tarde, con los platos lavados y las lámparas bajas, Elías salió al porche para respirar aire frío. Las estrellas cortaban el negro, y la noche tenía ese tipo de silencio que se siente sobre los hombros. Pensaba en aquellos hombres, en el papel guardado en su abrigo, en el peso silencioso de dos mujeres durmiendo bajo su techo. Se repetía que esto era algo temporal, solo hasta que llegara la primavera, solo hasta que pudieran valerse por sí solas. Pero muy dentro de sí sabía que se mentía. La decisión que tomó aquel día en el mostrador de Copperbend no era de las que se olvidan. Era de esas que atan a un hombre aunque no se digan en voz alta. Dentro de la casa, Clara y Lía se movían detrás de puertas cerradas, sus pasos suaves sobre el piso. Por primera vez en 8 años esa casa no se sentía vacía, y eso le asustaba más que los hombres que amenazaron su portón. Porque enfrentarse a hombres era sencillo. Lo difícil era lidiar con lo que esta nueva vida despertaba en su interior. El viento se levantó, pasada la medianoche, sacudiendo las contraventanas y empujando la nieve suelta contra el patio con un siseo constante. Adentro, la estufa seguía encendida ardiendo bajo un lecho de brasas rojas. Pero las paredes aún susurraban con el empuje del invierno. Elías estaba sentado en la cocina, con un libro de cuentas abierto frente a él, aunque no había leído ni una palabra en media hora. Le dolían los hombros, y la pierna le punzaba con ese dolor hondo y sordo que llega con el frío profundo como heridas viejas. Se frotó la costilla donde una cicatriz permanecía repasándola por encima de la tela, como quien repite un gesto imposible de abandonar. Pensó que ya estarían dormidas. Clara se había encerrado en su cuarto después de lavar los platos. Su rostro era inexpresivo, pero más suave que el día anterior. Lía también se había quedado en silencio, envuelta en aquella manta vieja, junto a la estufa, desde temprano, los ojos pesados por el cansancio. Elías se dijo que ya era hora de acostarse a apagar el quinqué y dejar que la noche siguiera su curso. Pero se quedó ahí escuchando el viento ulular y preguntándose cuánto faltaba para que Copperbend volviera a golpear su puerta. Un sonido lo sacó de sus pensamientos, el leve crujir de pies descalzos sobre la madera. Alzó la vista. Lía estaba en el umbral. Aún traía la manta sobre los hombros, el cabello suelto cayendo en cascada por su espalda. Sus ojos, iluminados por la lámpara, eran grandes y vacilantes, pero ocultaban algo más, algo que él no había visto antes.
¿No puedes dormir?, preguntó con voz baja que cruzó el silencio. Ella negó con la cabeza, dando pasos lentos. El viento suena como voces, murmuró ajustando la manta. Él asintió. Se mete en tu cabeza si lo dejas. Señaló la silla frente a él. Todavía hay fuego. Ella cruzó el piso y se sentó la silla crujiendo bajo su peso leve. Por un rato ninguno dijo palabra. Elías sirvió lo último del café en una taza de hojalata y se la pasó. Lía la tomó con ambas manos como si necesitara el calor más que el sabor. Al beber sus labios, temblaron contra el borde. ¿Tienes frío?, preguntó. Siempre tengo frío ahora, respondió en voz baja, los ojos fijos en el vapor. Aquel comentario quedó suspendido entre ellos, cargado de lo que no se decía. Él entendía. Había sentido ese mismo frío, el que se cuela hasta los huesos tras demasiadas noches, con el miedo como única cobija. «Puedo arreglar cercas», dijo de pronto casi sin alzar la voz. «Ayudar en el granero. No quiero solo estar aquí tomando lo que no es mío». Elías se recargó hacia atrás, observando su rostro. «No me debes trabajo, Lía. No me debes nada». Ella lo miró directamente, y en esa mirada había algo que rompía todos los muros que él había construido durante esos 8 años. «Quiero sentirme útil», dijo. «Quiero sentir que pertenezco a algún lugar». El silencio se hizo largo. Él lo sintió en el pecho, esa atracción que intentaba resistir desde el día que le quitó la cadena de la muñeca. Finalmente se levantó, fue a la estufa y echó un leño solo para tener algo entre las manos. Cuando se dio la vuelta, ella seguía observándolo, sus ojos oscuros firmes, ya sin titubeo. «Ya hiciste suficiente por hoy», dijo con la voz más suave. «Ve a descansar». Ella se levantó despacio, dejó la taza sobre la mesa. Por un instante pensó que regresaría a su cuarto, y quizás eso hubiera sido lo más fácil. Pero se detuvo frente a él. La manta resbaló hasta sus codos, dejando sus brazos desnudos bajo la luz del fuego. Su piel se veía pálida y suave contra la tela áspera de su camisa. «Gracias», susurró. Luego se inclinó y rozó su mejilla con los labios, apenas un suspiro. No fue gran cosa, solo un gesto y un atisbo de algo que podría florecer si lo permitían, pero fue suficiente para que su pulso se desbocara. No se movió cuando ella se alejó, ni habló cuando la puerta se cerró al fondo del pasillo. Solo se quedó de pie en la cocina, mirando la taza aún tibia por sus manos, preguntándose cómo un hombre que juró vivir en silencio podía sentir que el mundo cambiaba bajo sus pies por un solo beso. La mañana amaneció clara, el viento en calma, y todo afuera cubierto por una escarcha dura que brillaba bajo el sol pálido. Elías ya estaba afuera cuando se abrió la primera puerta, el sonido de botas sobre el piso de madera alcanzándolo a través del aire quieto. Había estado apilando los últimos troncos junto al porche, el aliento formaba nubes, con cada esfuerzo, su pierna ardía por el frío que se filtraba en el cuero gastado. Solo se detuvo un instante para mirar hacia la casa. Clara salió primero. Llevaba uno de los vestidos mejores del baúl, mangas remangadas, el cabello recogido con cuidado, aunque algunos mechones sueltos le rozaban la mejilla. Se movía con la misma fuerza contenida de siempre, pero ahora había algo distinto en su mirada, una pregunta que aún no se atrevía a decir. Lía vino después, envuelta en su viejo abrigo que casi la envolvía por completo, con su cabello oscuro cayéndole en cascada y una leve sonrisa asomando en su boca como si hubiera encontrado un rincón de paz durante la noche. Elías lo notó, la manera en que la mirada de Clara se desviaba hacia Lía y luego hacia él, como si leyera el ambiente como quien descifra un mapa. Fue rápido, pero no lo suficiente como para pasar desapercibido. Se obligó a no darle vueltas. Había trabajo por hacer,
y el trabajo no dejaba lugar para otras cosas. «Hay que revisar la línea del norte antes de que se descongele el terreno», dijo con voz serena. «La verja está floja». «Voy yo», respondió Clara antes de que Lía pudiera abrir la boca. Su tono no permitía discusión. Agarró su chal y bajó del porche con las botas crujiendo sobre la escarcha con paso firme. El sendero hacia la cerca del norte atravesaba un matorral de encinos, el suelo endurecido por el frío, la hierba quebradiza y pálida bajo los pies. Elías llevaba el mazo al hombro. Clara, una bobina de alambre enroscada en el brazo. No hablaron al principio, solo se oía el aliento, los pasos y el metal rozando cuero. Al llegar, Elías identificó el problema enseguida, un poste inclinado la baranda, cediendo. Dejó el mazo, se frotó la pierna para calmar el dolor y se agachó a revisar la base. «Es por eso», dijo Clara cerca, con una voz baja pero firme, que lo hizo mirarla. «Herida vieja», contestó él. «No molesta mucho a menos que el frío cale hondo». «Parece que molesta ahora», replicó ella, agachándose junto a él, con los ojos fijos en los suyos, sin parpadear. «¿Por qué no dijiste nada?» Él soltó una exhalación que casi fue risa sin alegría alguna. «No es mi costumbre mostrar flaqueza». «Quizá debería hacerlo», dijo ella. Y sin esperar respuesta puso las manos en el poste como dispuesta a compartir el peso del trabajo. Trabajaron así durante casi una hora, intercambiando herramientas, enderezando la estructura. El aire se templaba apenas lo suficiente como para ablandar la tierra. El sudor brillaba en sus sienes, y en un descuido sus manos se encontraron sobre el mismo tramo de alambre. Frías, firmes. Ninguno se movió de inmediato. Cuando lo hicieron, ella lo miró sin reservas con una calidez que ardía bajo la superficie. «¿Crees que esos hombres volverán?», preguntó en voz baja, mientras tensaba el alambre. «Tal vez», dijo él, «pero estaré listo si lo hacen. Y si vienen con algo más que palabras». Esta vez, Elías la miró de frente con toda la fuerza de su convicción. «Entonces, tendrán que pasar sobre mí». Algo en la mandíbula de Clara cambió, como si la última duda que la habitaba se hubiera disipado. Soltó el alambre, dio un paso hacia él, y antes de que pudiera respirar de nuevo, su mano rozó su rostro, el pulgar calloso acariciando la cicatriz en su mandíbula. No fue un gesto dulce ni tímido, fue una afirmación, silenciosa y decidida, como si ya hubiera tomado una decisión sin pedir permiso. Elías no la detuvo cuando sus labios se posaron sobre los suyos. Fue un beso firme con sabor a hierro y viento, y a todo lo que no se habían dicho desde que él soltó aquella cadena. Su mano subió despacio rozando su nuca, sujetándola como algo que había anhelado sin saberlo. Al separarse ambos, respiraban con dificultad. Ella se apartó primero con los ojos brillantes como no los había visto nunca. «Eso responde tu pregunta», dijo con voz ronca. Elías casi sonrió a pesar de sí mismo. «No estoy seguro de haber hecho una», contestó. «Tal vez no necesitabas hacerlo», replicó ella y empezó a recoger las herramientas como si nada hubiera pasado, aunque el rubor en sus mejillas lo decía todo. Regresaron con el alambre enrollado y el mazo al hombro. Ninguno habló, pero el silencio entre ellos ya no era vacío. Ahora estaba lleno de calor, de preguntas, de una certeza que comprimía el aire tanto como el cielo bajo. Al acercarse a la casa, Lía los observaba desde el porche, envuelta en el abrigo de él, con los ojos fijos en ellos. Elías sintió esa mirada suave e inquisitiva, y supo sin duda que nada de lo que quedaba de ese invierno sería sencillo. Al caer la tarde, el viento se había calmado y el patio brillaba con un resplandor anaranjado de sol poniente. Delgada la columna de humo delataba la chimenea, elevándose hacia un cielo que prometía otra noche helada. Dentro el calor del fogón,
Envolvía el ambiente con el aroma tenue del pan que Clara había dejado listo antes de salir al establo. Elías se sentaba en la mesa afilando su viejo cuchillo con movimientos lentos, el sonido apenas un susurro en la quietud. Lía se movía entre la estufa y el mostrador ligera con el cabello ahora trenzado y sin el abrigo pesado. Seguía pareciendo alguien que intentaba no ocupar espacio, pero esa noche su rostro lucía menos cargado de sombras. Lo miró una vez, mientras dejaba la olla sobre la mesa, y sus ojos se detuvieron en los de él por un segundo más de lo habitual. Elías sintió el peso de esa mirada clavarse en su pecho. Clara entró última, con el olor a establo y cuero fresco, el aire frío pegado a su ropa. Las mejillas le ardían por el viento, unos mechones sueltos colgaban de la trenza que le rozaba el cuello. Colgó el chal con movimientos calmos, pero cargados de esa fuerza silenciosa que la había acompañado todo el día. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, no había duda sobre lo ocurrido junto a la cerca del norte. Tampoco hubo disculpas, solo certeza. Cenaron sin muchas palabras, las cucharas raspando los tazones, la leña crujiendo en el fogón. Afuera la oscuridad se espesaba sobre las llanuras, presionando contra las ventanas, como si fuera algo vivo. Elías lo sentía como cada año, cuando el invierno apretaba. Esa certeza de que el frío podía tragarse a un hombre si no se aferraba a lo que de veras importaba. Solo que este invierno era distinto. Esta casa ya no era la misma. Después de cenar, Lía recogió los platos y Clara limpió la mesa. Elías sirvió café. Dejó una taza frente a cada una, y por un buen rato, los tres se quedaron ahí bajo el círculo cálido de la lámpara, el silencio estirándose como un lazo que los unía. Habló Lía primero con voz serena, pero firme. Esos hombres, si regresan, ¿qué pasa si no logras detenerlos? Elías la miró luego a Clara, que se había quedado quieta la mano, descansando en el borde de su taza. No las van a llevar, dijo con el peso de una promesa. Mientras respire eso, no cambiará. Eso no fue lo que preguntó, soltó Clara tajante pero sin dureza. Sus ojos filosos como filo de navaja se clavaron en él. Elías sostuvo su mirada. Entonces, supongo que tendrían que matarme primero, y no pienso ponérselo fácil. Algo cambió entonces. Un silencio distinto, no de miedo, sino de verdad asumida. Esas mujeres ya no eran pasajeras en su vida. Estaban atadas a él por algo más que papeles, y cada respiro lo dejaba claro. Cuando las lámparas ya chispeaban y el carbón crujía contra las paredes, Clara se levantó, cruzó hacia el fogón y avivó las brasas. El movimiento estiró la tela de su vestido por la espalda y Elías desvió la vista rápido, pasándose una mano por la barba, como si eso pudiera borrar el pensamiento. Pero entonces Lía también se alzó lenta, decidida, y caminó hacia él. Se detuvo a su lado lo bastante cerca para que la calidez de su piel traspasara la delgada camisa. «Gracias», dijo en voz baja, mirándolo directo a los ojos. Era la misma palabra de la noche anterior, pero ahora cargaba más. Una necesidad, una decisión. Algo que iba más allá del agradecimiento. Sus dedos rozaron su brazo apenas al inicio, luego más firmes, deslizándose hasta su mano, donde las callosidades de ambos se encontraron. Clara se giró desde el fuego erguida. Sus ojos recorrieron la escena, deteniéndose en las manos entrelazadas, y por un instante el aire se tensó como cuerda. Pero en su rostro no hubo enojo, tampoco sorpresa, solo una mirada serena de quien está haciendo cuentas con su interior. Cruzó la estancia sin decir nada y se colocó a su otro lado tan cerca que Elías sintió el aroma a humo y viento en su cabello. Elías no se movió, no pudo.
Todo en él gritaba por mantener aquella línea que se había trazado 8 años atrás, no tomar lo que no le ofrecieran con plena libertad, no romper a alguien que el mundo ya había roto. Pero aquello no era imposición. Era elección callada y clara, reflejada en la forma en que la mano de Clara se posó en su hombro y los dedos de Lía se entrelazaron con los suyos. «Nos diste un techo», dijo Clara con voz firme y tranquila. «Pero eso ya no basta. No ahora». El aliento de Lía se coló suave contra su brazo. «Queremos quedarnos», susurró. «Contigo». Elías cerró los ojos y sintió como la lucha dentro de él se rendía y se abría como un portón que se deja vencer por el viento. Al mirarlas otra vez, la luz de la lámpara les dibujaba los rostros firmes, marcados y hermosos, de una forma que nada tenía que ver con vestidos, ni con los hombres que dejaron atrás. Estaba en sus miradas, en esa mezcla de acero y ternura, en el hecho de que pese a todo seguían ahí, escogiéndolo a él cuando bien pudieron haberse marchado con la primavera. Alzó la mano despacio, cubriéndola de Clara sobre su hombro, apretando con fuerza la de Lía. Y por primera vez en años, el silencio en esa casa no se sintió como vacío. Se sintió completo, como algo que quizá podría perdurar. El viento regresó al amanecer afilado y veloz, trayendo olor a nieve sobre las llanuras. Elías salió temprano arrastrando el último heno al granero cuando vio la polvareda al sur del camino. Eso no era viento, eran cascos más de 2 esta vez. El estómago se le anudó mientras se apoyaba contra el poste, los dedos tensos en la madera. Sabía que llegaría este momento. Hombres así no se tragaban el orgullo tan fácil. Volteó hacia la casa y llamó con tono firme y bajo: «Clara, Lea». Sus nombres rompieron la quietud y ellas salieron al patio apenas segundos después. Clara llegó primero, el cabello trenzado firme, ojos filosos como cuchillo, su chal apretado contra el frío. Lía detrás, aún con su viejo abrigo, colgando flojo, rostro pálido pero quijada tensa, como quien no piensa rendirse. «¿Vienen?», preguntó Clara leyendo ya el cielo a su espalda. Elías asintió una vez. 5. Mantuvo su tono sereno, aunque el pecho le pesaba como hierro fundido. «Entren, bajen la cabeza». «No», dijo Clara firme y sin vacilaciones. «No vamos a escondernos mientras ellos deciden si seguimos libres o encadenadas». La mano de Lía apretó su brazo. «¿Y si ellos no lo harán?», la interrumpió Elías mirándola de frente. «No mientras yo esté aquí». Subió al porche, bajó el rifle que colgaba junto a la puerta. Pesaba, le era familiar como una parte de sí que juró no tocar más. Revisó la recámara, deslizó la palanca con suavidad. El clic resonó en el aire frío como una sentencia. Los jinetes cruzaron la cima despacio, abriéndose al llegar al patio, cascos rompiendo barro helado. Scar Quanmi iba al frente, la misma sonrisa torcida de antes, pero ahora más dura. Su abrigo abierto dejaba ver el cinturón con la pistola igual que los de sus hombres. Se detuvieron a 10 pies del porche, botas crujiendo al acomodarse en las sillas. «¡Boom!», llamó Scar. Y la voz áspera de tanto trago y veneno. Les dijimos que esto no había terminado. Elías estaba en lo alto de la escalinata, con el rifle entre los brazos, firme, pero tranquilo. «Desde aquí parece que sí». «Scar», y escupió al suelo. «No hasta que nos llevemos lo que es nuestro». Sus ojos se fueron más allá de Elías, hacia la puerta, donde Clara y Lía estaban paradas entre sombras, una detrás de la otra. «¿Crees que un papel convierte a un hombre en su dueño? ¿Crees que el dinero impide que regresen a donde pertenecen? Pertenecen a donde elijan», dijo Elías con la voz firme como piedra. «Y ya eligieron. Ahora den media vuelta y váyanse». Scar. Y soltó una risa áspera sin una pizca de gracia. «¿O qué?
¿Vas a dispararles a 5 hombres antes de que te enterremos? Elías sintió el frío morderle los huesos, pero no tembló. Le dispararé al primero que se mueva, contestó. Y tal vez después caiga, pero tú. Sus ojos se clavaron en los de Scar, y con tanta fuerza que la sonrisa del tipo desapareció. Tú no vivirás para contarlo. Por un segundo largo el patio se quedó inmóvil. Solo los caballos resoplaban inquietos por lo que se sentía en el aire. Entonces Clara dio un paso al frente despacio, con el rifle de cañón corto, firme en las manos. La imagen congeló las palabras en las gargantas de los hombres. Olvidaste algo, dijo con voz tensa, como alambre de acero. Ya somos 3. La mandíbula de Scarman se movió, los ojos yendo de Clara a Elías, y luego a Lea, que estaba detrás con una escopeta. Elías ni siquiera la había visto levantarla de la pared. Sus manos no temblaban esta vez. Scar. Y volvió a escupir con rabia, y tiró de las riendas con fuerza. No vale la sangre, murmuró, aunque su mirada decía que odiaba cada palabra. Vámonos. Los jinetes giraron sus caballos, las botas crujiendo en los estribos, los cascos abriendo la tierra mientras se alejaban rumbo a la llanura. En menos de 1 minuto, solo quedó el polvo. Elías no bajó el rifle hasta que la última silueta desapareció por la loma. Cuando lo hizo, el peso le cayó en los brazos como una piedra al fondo del río. Se giró lentamente, respirando agitado, y vio a Clara bajar el cañón. Lea dejaba la escopeta en su lugar, con dedos que aún temblaban, aunque su rostro no lo mostrara. Él bajó del porche, cruzó el patio sin decir palabra, y las abrazó a las dos fuerte, apretando esos hombros que habían cargado por demasiado tiempo. Sintió los latidos rápidos de sus corazones. Escuchó el aire que habían contenido salir en ráfagas cortas. Y en ese instante supo que no había marcha atrás para lo que habían construido. Ni los hombres, ni el pueblo, ni el invierno que ya venía, podrían romperlo. Por la tarde el patio volvió a la calma. Las lámparas iluminaban las ventanas con calor, y el aroma a pan y café flotaba hacia la helada. Cenaron juntos los 3 en la misma mesa pequeña, y sus manos se rozaban de vez en cuando, de formas que ya no parecían accidente. Cuando terminaron los trastes, Clara extendió una cobija junto a la estufa. Lea se acurrucó cerca, y Elías se sentó en medio de ambas, con el fuego pintándoles el rostro de dorado. No hubo promesas habladas esa noche, ni palabras de cura, ni anillos. Pero en el silencio, con el crujido constante del fuego, con sus hombros pegados al suyo, con ese calor que aguantó hasta el amanecer, ahí estaba la promesa. Tan clara como cualquier escritura sagrada. Ninguno de ellos se iría. No ahora. Ni nunca. Cuando llegara la primavera, la tierra reverdecería otra vez. Las cercas estarían firmes, los techos bien reparados, un huerto abierto en la tierra dura por 3 pares de manos. Y cualquiera que pasara por ahí sabría lo que desde ese porche era evidente. Eso no era caridad ni lástima. Era hogar, elegido, defendido y mantenido.